Entonces, vamos a ir a lo que dice la palabra, precisamente hablando de este tiempo de Sukkot. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 16, libro de Deuteronomio, capítulo 16, nos vamos al versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer lo siguiente, dice: 3 veces al año, todo varón tuyo se presentará ante Yahweh su Elohim, en el lugar que se haya escogido, en la fiesta de Matzot, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot. Y ninguno se presentará sin nada delante de Yahweh. Por lo que cada uno traerá en su mano una ofrenda especial, conforme a la bendición que Yahweh su Elohim le haya dado. Entonces, amados hermanos, acá en el libro de Deuteronomio, se nos está hablando acerca de 3 momentos que se registran en lo que son las fiestas del Eterno. Recordemos que tenemos 7 momentos festivos de los que habla la palabra, ¿sí? Si nosotros lo recordamos, el primero de esos momentos es Pesaj, que comúnmente le llaman Pascua. Luego el otro momento es Matzot, en hebreo, que se traduce como panes sin levadura o panes ácimos, ¿no? Es decir, que no tienen levadura, ácimos, ¿sí? Luego viene otro momento que es Omer Reshit, que es la principal gavilla. Luego viene un cuarto momento que se llama Shavuot, que es lo que traducimos como semanas y que es conocida también como Pentecostés. Luego pasamos a otro que es Yom Teruah. Yom Teruah. Yom Teruah significa día de proclamación, que estuvimos celebrando hace poco. Y también tenemos luego Yom Kippurim, día de expiaciones, que también lo estuvimos haciendo. Y ahora nos encontramos en el último momento que se conoce como Sukkot, enramadas o tiendas, cabañas, ¿sí? Entonces vemos que hay 7. Sin embargo, esos 7, digamos, están representados en 3. Entonces se nos habla aquí en Deuteronomio 16, capítulo 16, versículo 16, de la necesidad que había de que todos ellos se presentaran delante de Yahweh en unos momentos especiales. ¿En cuáles momentos? En la fiesta de Matzot, que es la fiesta de los panes sin levadura, en la de Shavuot, que es la de Pentecostés, y en la de Sukkot, que es la que estamos celebrando, la de tiendas, la de enramadas. Entonces, tenemos esos 3 momentos. Y dice la palabra en el versículo 17, por lo que cada uno traerá en su mano una ofrenda especial. Ahí la palabra hebrea que aparece es mataná. Mataná significa ofrenda especial, es una ofrenda especial. ¿Y por qué era especial? Pues porque era una ofrenda que se presentaba precisamente, mire, en esos 3 momentos, ¿no? En los 3 momentos festivos. Esta ofrenda también es lo que nosotros conocemos como primicias, que en hebreo es bikurim. La palabra bikurim en hebreo en realidad significa lo mejor de lo mejor, ¿sí? La palabra bikurim viene de la palabra bejor. Bejor significa lo mejor. Tienen como un similar fonación, fonética en el español y en el hebreo. Mejor, bejor, para que no vayan a equivocar, ¿no? Para que no lo vayan a confundir. Bejor, bejor en hebreo, bejor. Y en español es lo mejor, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las primicias, en realidad estamos hablando de una ofrenda especial, una mataná, ¿sí? Como aparece aquí en el versículo 17. Cuando yo leo allí, ustedes me escuchan leer, por lo que cada uno traerá en su mano una ofrenda especial. Ahí aparece la palabra mataná. No sé cómo lo traducen las otras Biblias. En esta Biblia que tienes allí, ¿cómo lo han puesto? Dice, cada uno traerá una ofrenda con la bendición que Una ofrenda. Yahweh te haya dado. Sí, una ofrenda. Pero
es una ofrenda especial, Mm. en realidad, ¿sí? Entonces, nosotros debemos comprender que hay una diferencia entre, digamos, la ofrenda que comúnmente se podía llevar a esta ofrenda que se presentaba en esas tres ocasiones que ya dijimos, ¿no? En la fiesta de los ácimos, que en hebreo es Matzot, en la fiesta de las semanas, que en hebreo es Shavuot, y en la fiesta de las tiendas, de las enramadas, que en hebreo es Sukkot, ¿ok? Entonces se trae esta ofrenda y dice que esa ofrenda especial se da como conforme a la bendición que Yahweh, su Elohim, te haya dado, ¿sí? Entonces, esa ofrenda se daba acorde a como él había bendecido, a como él había dado a cada uno. Así que nosotros entendemos que esto es parte de los mandamientos. Entonces tenemos que en la fiesta de Sukkot también se da esta ofrenda. En el caso de nosotros, lo vamos a hacer el último día de Sukkot, que es precisamente este domingo. Este domingo que vamos a estar celebrando digamos, la finalización de Sukkot. Finalización de Sukkot, que vamos a tener allí nuestro servicio el domingo en horas de la tarde, a las 3 de la tarde. Entonces vamos a llevar esta ofrenda especial, ¿sí? De primicia. Ahora, la palabra primicia para nosotros, pues pareciera que es como lo primero. Sin embargo, no necesariamente es lo primero, sino lo mejor. Mejor. Porque, por ejemplo, esa palabra que en hebreo es bikurín, pues se asocia precisamente a la palabra primogénito en hebreo. Y cuando se habla del primogénito, pues uno piensa que es ¿quién? El primero. Sin embargo, en la Biblia se nos muestra que no siempre el primero era el El primogénito, primogénito, sino el mejor, sino el mejor. el Entonces, por excelente. ejemplo, ¿cuál era supuestamente el primogénito del profeta Abraham? Era Ismael. Ismael. Ismael, porque fue el primer hijo. Claro. ¿Sí? Si nos vamos a eso, el primer hijo del profeta Abraham fue Ismael. Isaac vino después. Sin embargo, en la palabra el Eterno dice que él ha escogido a Isaac como primogénito. Primogénito. En el caso de Esaú y Jacob, ¿quién era el primogénito? Esaú. Esaú. Sin embargo, el Eterno nombra como primogénito ¿a quién? Jacob. A Jacob. Sí, él queda con la primogenitura. En el caso de los 12 hijos de Jacob, ¿quién era el primogénito? Reubén. Rubén. 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 Sin embargo, vemos que el Eterno pone como figura de primogénito a Yosef. A Yosef, ¿sí? Entrega esa primogenitura. Entonces, no se trata de que sea el primero, sino que el mejor. El mejor. Entonces, ese es el concepto real y bíblico de primicia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Traemos una ofrenda de lo mejor que el Eterno nos ha otorgado a nosotros y la presentamos en esos 3 momentos festivos. En este caso particularmente estamos en Sukkot, entonces vamos a presentar esa ofrenda especial, esa mataná, así aparece el texto hebreo, mataná, que significa ofrenda especial, ofrenda especial. Entonces damos esa ofrenda especial como una primicia, es decir, como lo mejor, lo mejor. Entonces, amados hermanos, entendiendo esto, vamos a ver algo que nos habla la palabra de una historia, ¿sí? Que se da precisamente cuando el pueblo de Israel estaba a puertas de entrar a lo que ellos conocían como la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, Canaán en hebreo, ¿sí? Entonces el Eterno les prometió a ellos que les iba a entregar esa tierra como heredad, como herencia. ¿Y por qué les iba a entregar esa tierra? Porque lamentablemente toda esa región estaba ocupada por pueblos que se habían convertido en pueblos malvados, en pueblos que vivían con una conducta bastante cruel,
¿sí? Eran crueles con las personas que pasaban, con los forasteros. Entonces, Ujú. todos los que pasaban por esas tierras eran violentados, eran violados, había abusos terribles. Bueno, era una situación bastante calamitosa la que se veía Por lo alrededor de delincuentes. todos estos pueblos, sí, que eran pueblos malvados. Mm. Entonces ya se ha convertido en una situación que parece que no tiene reversa, ¿sí? Ya han caído, entonces han caído en una espiral y pareciera que no van a salir de eso, de esa condición. Entonces, a raíz de esa maldad tan grave que se presenta en estos pueblos y que la maldad se iba haciendo cada vez más grande y mayor, Ujú. entonces el Eterno, que es el creador de todo, decide desterrarlos y realmente decide acabar con estos pueblos por la maldad misma que hay allí en su justicia. A veces al ser humano le cuesta entender la justicia Mm. del eterno Elohim, pero Él es justo por encima de todo y a veces nosotros los seres humanos pretendemos ser más justos que el eterno. Sí. Entonces el eterno decide realmente acabar con todos estos pueblos, limpiar toda esa región de tanta maldad. Entonces va a usar al pueblo de Israel que ha sido sacado de la esclavitud, ¿sí? Ha estado 40 años en el desierto para que tomen esa tierra, Ujú. la tomen. Entonces, esa tierra estaba compuesta pues por varias ciudades. Y la primera ciudad que ellos van a tomar, no la van a tomar por su propia fuerza. Nosotros vamos a ver en las escrituras que ellos van a ir y van a tener que luchar para tomar cada Cada- ciudad. Cada Ujú. ciudad van a tener que desenvainar espada y tomarla por su propia fuerza. O sea, cuando digo con su propia fuerza es que van a tener que Batalla. batallar, van Ujú. a tener que luchar. Aunque el Eterno se supone, pues siempre iba a estar Ah, con allí ellos. con ellos, ¿no? Él Claro. es el que va a luchar con Delante ellos, de ellos. Mm. ¿sí? Él es el que va a estar ahí con ellos. Sin embargo, en la primera ciudad que ellos iban a tomar, no iba a ser de esa forma, Mm. iba a ser de una forma particular. Esa ciudad se conocía como Jericó. Jericó, Ujú. Jericó, Jericó en hebreo, ¿sí? Entonces, el Señor les da una estrategia. Y les dice allí en el capítulo 6 del libro de Josué, de Yeshua, el libro Josué, Yeshua, ¿sí? Recuerde que Josué es Yeshua, ¿sí? En hebreo. Entonces, y no estoy, cuando digo Yeshua, no estoy hablando de Yeshua Mashiach, ¿no? Estoy hablando de Yeshua, el hijo de Nun, Ujú. ¿sí? Yeshua ben Nun, hijo de Nun, ¿sí? El sucesor del profeta Moshe. Entonces, el Eterno les da una estrategia y les dice, ustedes van a dar una vuelta por cada día a la ciudad de Jericó. Entonces el primer día fueron y dieron una vuelta. El segundo día, una vuelta. El tercer día, y así van a hacer durante 6 días. Ujú. Pero el séptimo día no van a dar una sola vuelta, sino que van a dar 7 vueltas. 7 vueltas. Siempre el séptimo día será especial. Y siempre el séptimo día será el día de la victoria. Claro. Día que Ahí nada habla, más ahí estamos aprendiendo, ¿no? día que habla el Señor. Sí, sí, el día de la victoria. ¿Qué día Cierto. obtuvieron ellos la victoria? El séptimo día, Mm. ¿sí? El séptimo día. Entonces, ese día que llegó el día séptimo, ese séptimo día, fueron y dieron 7 vueltas. Y ante la instrucción, ante la orden de Yeshua, de Josué, el pueblo gritó y les dijo, griten, y ellos gritaron y sonaron los shofarot, Mm. los shofares, sonaron, y dice que toda la fortaleza, porque era una ciudad fuertemente amurallada, ¿sí? Era una ciudad prácticamente inexpugnable, que era impenetrable, porque tenía unas murallas muy grandes, pues las murallas sencillamente se desplomaron, Cayeron. ¿sí? Ante el grito, ante ese grito de teruá que ellos hicieron con su boca, esa proclamación, ¿no? Proclamaban y empezaron a gritar, y él decía, griten, y los shofares sonaban, se desplomó toda la fortaleza. Toda la muralla se vino abajo y la ciudad quedó expuesta.
Y el Señor les entregó a sus habitantes en las manos, como dicen, en bandeja de plata. De esa manera es que ellos iban a conquistar la primera ciudad e iba a ser de esta manera diferente al resto de las ciudades. Claro. ¿Y por qué? Porque con esto el Eterno les estaba diciendo que esa ciudad era para Él. Que la primera, que era muy importante, Exclusiva. era exclusiva para Él. Ujú. Y eso lo vemos precisamente en la advertencia que Yeshua le hace al pueblo, a su pueblo. Dice allí en el capítulo 6 de Josué, de Yeshua, del libro de Yeshua, del libro de Josué, capítulo 6, versículo 17. Dice, no obstante, la ciudad quedará consagrada para Yahweh. Mire, Jericó iba a quedar, ¿qué? Consagrada para Yahweh. Ahí hay una palabra que en hebreo tiene doble significado, ¿sí? Y es un significado positivo y es un significado negativo. La palabra que aparece allí en hebreo puede significar, tiene un significado positivo. El significado positivo, consagrado, cuando se trata de Yahweh, queda consagrado. Pero cuando es un acto humano que ha hecho el ser humano, entonces tiene un sentido negativo y se conoce como anatema, Anatema. maldito, ¿sí? Execrable, ¿Cómo maldición. Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente no aparece la misma palabra de maldición que aparece en Génesis. Ah, ya. Esta es otra palabra hebrea Ya. que aparece allí, ¿sí? Sin embargo, esta palabra, como les digo, tiene doble significado, si lo podemos entender. Cuando digo doble significado, es que tiene significado positivo y negativo. Porque en hebreo podemos encontrar palabras que tengan un significado positivo y negativo. Y de hecho, palabras que una misma palabra, dependiendo del contexto, puede significar algo bueno o algo malo. En este caso, como se está usando para Yahweh, pues no podemos decir que la ciudad será maldita o anatema para Yahweh, sino que va a ser consagrada para Él, ¿sí? Va a ser consagrada para Él. Entonces, en este caso se debe usar, de acuerdo al contexto, en esa palabra se debe usar el sentido positivo, ¿ok? Entonces dice acá, no obstante, la ciudad quedará consagrada para Yahweh. Y solamente Rahab, la prostituta, vivirá, y todos los que estén con ella en su casa, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos, ¿sí? A los espías, recuerden, ¿no? Esta mujer había albergado en su casa a los espías que precisamente Yeshua, Josué, había enviado. Yeshua, hijo de Nun, había enviado para que hiciera una exploración y reconocieran la tierra, reconocieran cómo era todo aquí adentro, ¿no? Y ella los apoyó y estuvo dándoles a ellas resguardo, y por eso es que el Eterno le permite a Rahab vivir, ¿ok? Dice el versículo 18, así que cuídense, y miren que acá viene una advertencia, cuídense de lo consagrado. Volvemos a la misma palabra, ¿no? Sí, que puede ser anatema o consagrado. Sí, cuídense de lo consagrado. ¿De lo consagrado a quién? A Yahweh, porque recuerden que la ciudad había quedado consagrada ¿para quién? Para Yahweh. No sea que tomen algo de lo consagrado y hagan que el campamento de Israel quede anatema. O sea, ahí no podríamos poner y que el campamento de Israel quede consagrado. No. No, ahí actúa el significado, el elemento negativo. Consagrada a Yahweh, no podemos decir que es maldita para Yahweh, porque pues no tendría sentido. Es consagrada para Yahweh. Pero si Israel tomaba algo de la ciudad que había quedado, ¿qué?
consagrada para Yahweh, se usa la misma palabra, entonces la misma palabra va a actuar en sentido contrario, en maldición, como anatema, como algo execrable. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso dice, y hagan que el campamento de Israel quede anatema y traigan la ruina sobre él. Anatema. Entonces, es eso, o sea, es como la palabra del Eterno puede traer vida o muerte. Es como Yeshua mismo, nuestro Mashiach, hablando de Yeshua Mashiach. Él dijo, no teman, no tengan miedo del que puede destruir el cuerpo. Ténganle miedo y temor a aquel que puede destruir el cuerpo, pero que también puede destruir el alma en la condenación. Entonces, ¿quién es el que tiene poder para destruir el alma en la condenación? Pues Yeshua. Claro. Pero el mismo Yeshua, Mashiach, es el que tiene el poder de dar ¿qué? La salvación. Entonces, todo dependerá del contexto. Como dijo Yeshua, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, de salvación. Mas los que practicaron lo malo saldrán a resurrección de condenación y muerte. ¿Y quién va a ser el que salve y que dé vida eterna? Yeshua Mashiach. ¿Y quién va a ser el que condene y dé muerte? Yeshua Mashiach. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, esta palabra tiene un contenido, tiene un contexto positivo y negativo. Entonces, positivo, que quedaba consagrada ¿para quién? Para Yahweh. Pero negativo en el momento que ellos decidieran tomar algo, ¿sí? Que tomen algo, no sea que tomen algo de lo consagrado y hagan que el campamento de Israel quede anatema. Y se usa la misma palabra, ¿no? Entonces, mire, por eso les traduzco en una parte consagrado y en otra parte anatema. Y es la misma palabra. Y traigan la ruina sobre él, sobre el campamento de Israel. Entonces, ¿qué viene cuando alguien se queda con lo que es consagrado, con lo que es santo, con lo que es exclusivo de Yahweh? La ruina. La ruina. La desgracia. La desgracia. Y traigan la ruina sobre él. Amados hermanos, y esto no se trata de que yo me lo estoy inventando o que yo estoy manipulando el texto, porque aquí lo dice claramente, ¿sí? Entonces es una advertencia. El problema es que a mucha gente no le gusta que se hable de estos temas, pero nosotros debemos entender, comprender que hay cosas que son exclusivas del Eterno, que han quedado consagradas para Él, y que mientras estén consagradas para Él, habrá bendición, pero que si nosotros aquello que está consagrado para Él lo tomamos, entonces eso se revierte en ruina, en maldición, en desgracia. Y esta era una advertencia que Yeshua, Josué, le estaba haciendo a todo el pueblo. Advertidos quedaron. Sí, había una advertencia. Nadie podía decir, ay, es que nosotros no nos dijeron. ¿Cómo así? Es que a nosotros, ¿en qué momento nos advirtieron? Ya estaban advertidos. Y como dicen aquí en Colombia, ¿no? Soldado avisado, no muere en guerra. Creo que ese dicho lo dicen también en muchos otros países, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender eso. Versículo 19. Entonces, por tanto, toda la plata y el oro y los objetos de cobre y de hierro serán santificados a Yahweh. Mire, quedarán completamente que, y ahí usa la palabra para santificar. Santificados. Santificados. Quedará santificados a Yahweh. Y deberán ir al tesoro de Yahweh. ¿A dónde debía ir toda la plata, todo el oro y todas las piedras preciosas y todo lo de valor que había en Jericó? Al tesoro, a la casa del tesoro de Yahweh. Allá debía ir, al tesoro, a las bóvedas del tesoro de Yahweh. Todas las cosas de valor que había en la ciudad de Jericó debía ir hasta la última, sí, hasta el último pedacito, hasta la última perlita.
debía ir al tesoro de Yahweh, todo. Y había quedado santificado. ¿Por qué? Porque todo eso había quedado consagrado. Por eso Yahweh se los entregó a ellos. Por eso fue que Yahweh prácticamente fue el que destruyó, ¿sí? Porque no es posible que por el grito y por el toque de 7 shofares, que eran los que se sonaron, 7 shofares, ¿sí? Entonces fue tal el sonido Que tumbó. que derribó. derribó toda una fortaleza. Obviamente eso no es lo que nosotros podemos llegar a creer, que fue consecuencia de eso. Fue una intervención sobrenatural, una intervención divina, que en el momento en el que ellos gritan, el Eterno hace temblar esas murallas de tal manera que se desploman completamente. Y les entrega a toda la ciudad y a sus habitantes. Entonces, toda la plata, todo el oro, todas las cosas preciosas, todo esto de valor, había quedado consagrado y por tanto santificado a Yahweh. Y debía entrar en el tesoro. Por eso yo no traduzco, hay muchas Biblias que traducen, por ejemplo, en el versículo 17 dice, no obstante, la ciudad quedará maldita para Yahweh o anatema para Yahweh. ¿Cómo dice allí el versículo 17? 17 dice, Jericó con todo lo que en ella hay será destinado al exterminio como ofrenda a Yahweh, Al exterminio. al exterminio. Pero mire que en realidad todo fue al tesoro de Yahweh, ¿sí? Entonces, hay Biblias que lo traducen, quedará como anatema para Yahweh, pero no podemos, o sea, no usamos allí, no podemos usar anatema porque está siendo consagrada. Y el versículo 19 nos da la pauta, ¿sí? Porque todo eso será santificado. Y ya se usa la palabra para santificación, que es una palabra diferente, ¿no? Ya se usa la palabra para santificación allí, a Yahweh. Entonces entendemos que por eso lo correcto es consagrado. Ahora, si eso que está consagrado y que luego fue santificado, se toma, eso que es santo se convierte en algo maldito, Anatema. en anatema. Entonces, nosotros debemos entender que las cosas deben llegar a donde deben ir. En este caso, ¿a dónde debía ir todo eso? Al tesoro de la casa de Yahweh, punto. A ningún otro lugar. Versículo 20 dice que el pueblo gritó cuando se hicieron sonar los shofares, así que cuando el pueblo hubo escuchado el sonido del shofar, dio un gran grito de teruá y la muralla cayó, ¿sí? Entonces cayó la muralla, entonces entraron ellos, sacaron a Rahab y todo esto. Pero mire lo que dice aquí el versículo 24. Saltemos al 24. Y procedieron a prenderle fuego a la ciudad. ¿Sí? Le prendieron a toda esa ciudad le prendieron fuego. Y a todo lo que había en ella. Pero la plata y el oro, los objetos de cobre, de hierro, los depositaron en el tesoro de la casa de Yahweh. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Hizo como se le había Como se había ordenado, todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, todo lo de valor, lo llevaron tal como se les había ordenado al tesoro de la casa de Yahweh. Así hicieron. Sin embargo, hubo una situación. Saltemos al capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Ahí de Yeshua, de Josué. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad respecto a lo consagrado para Yahweh. Allí, respecto a lo consagrado, aparece nuevamente la palabra, ¿sí? Que puede significar algo positivo o algo negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Israel? Cometieron una infidelidad, dice, respecto a lo que había sido consagrado. ¿Qué era lo que había sido consagrado? Todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, todo lo de valor. Debía llegar a la casa del tesoro de Yahweh. Dice, todo respecto a lo consagrado para Yahweh. Pues Achán, que en la mayoría de las Biblias aparece como Acán,
Acán, ¿sí? En hebreo, Aján, en hebreo. Pues Hijo de- Aján, hijo de Carmí, Nieto de hijo Zabdi. de Zabdí, hijo de Zerach, de la tribu de Yehudá, tomó para sí de lo que estaba consagrado. ¿Consagrado para quién? Era Yahweh. Para Yahweh. Por lo cual se encendió la ira de Yahweh contra los hijos de Israel. Aquí nosotros debemos entender, amados, que el Eterno siempre será celoso de lo suyo. Siempre. Él guardará celo por lo suyo. A veces pensamos que hacemos las cosas indebidas y que como no pasa nada, entonces pues podemos seguirlo haciendo. Entonces mucha gente se confía que como no pasa nada, entonces lo sigo haciendo. Y puede que incluso en el resto de su vida no le pase nada. Pero el día de mañana nos vamos a enfrentar Al juicio. y vamos a estar frente a Elohim, en su presencia, vamos a ser llevados. Y la palabra dice, porque obligatoriamente todos, lo dice el apóstol Pablo, y él lo escribió de su puño y letra, todos compareceremos, y se metió allí, obligatoriamente Tribunal. todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Todos del Mashiach. Imagínense, es un tribunal. Entonces, la gente a veces hace y deshace y piensan que no hay problema y a veces hasta ven como que les va mejor, ¿sí? Sí, Hacen claro. cosas indebidas y las cosas les salen bien. Entonces la gente se confía y sigue haciendo cosas indebidas y hace como si no fuera a pasar nada. Y tal vez, vuelvo y lo digo, tal vez incluso no le pase nada porque la persona podrá decir, bueno, esta persona toda su vida la vivió, hizo cosas indebidas y todo le fue bien. Pero vamos a ver qué también le va En tribunal. en el tribunal del Mashiach. Dios mío. Ahí está. Entonces la ira de Yahweh se va a encender. La ira de Yahweh tiene que ver precisamente con ese celo que Él tiene por las cosas, por la justicia, porque obedezcamos. ¿Qué debían hacer ellos? La pregunta es, ¿Yahweh necesitaba ese oro, la plata, todas esas cosas de valor? ¿Él las necesitaba? Él lo necesita, Él es el dueño de todo. Él no la necesita. Ahí lo único que se hace es probar ¿qué? La obediencia. Traigan todo el oro, traigan toda la plata, traigan todas las cosas de valor a la casa de Yahweh. Sencillo, punto. ¿Qué es lo que se va a medir allí? ¿La necesidad que tiene Elohim de esas cosas? No. No. Nuestra obediencia, amados hermanos. ¿Qué tan obedientes realmente vamos a ser nosotros en acatar la orden que se ha dado? En este caso ellos tenían una orden. ¿Qué pasaba? Jericó, por ser la primera ciudad y por ser la mejor, pues era como una especie de mataná, una ofrenda especial, por eso iba a ser consagrada a Yahweh, quedaba consagrada, era una especie de primicia para Yahweh, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que después de eso, incluso cuando los hijos de Israel van a tomar las otras ciudades, ellos se van a quedar con todo lo del botín, ellos. Pero esa, por ser la primera, por ser la mejor, por ser la primicia, iba a quedar como una mataná, como una ofrenda especial. Una ofrenda para Yahweh, consagrada para Él. Y si Él había dicho que esa era su ofrenda y de esa manera ellos también iban a aprender, esa era una forma de aprendizaje de que hay cosas que son exclusivas del Eterno que Él ha pedido. Y si lo ha pedido, pues nosotros debemos Obedecen. cumplirlo, obedecerlo, sencillamente. No tenemos que estar cuestionando, no tenemos que estar preguntando ¿y por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué me toca? Simplemente es hacerlo. Y eso está en la demostración de nuestra obediencia, amados hermanos. Ya si alguien no lo quiere hacer, bueno, es decisión de cada uno. En este caso, de todo el pueblo de Israel, hubo uno que no lo quiso hacer, llamado
Acán, Acán en hebreo. Y dice que esa actitud, eso que hizo él, ¿sí? De haber tomado algo de lo que estaba consagrado para Yahweh, eso hizo que se encendiera el furor, la ira de Yahweh, y se encendió contra todo el campamento. Porque ellos debían entender que eran uno solo, eran unidad. Y lo bueno que hacía uno repercutía para todos, pero también lo malo repercutía para todos. Claro. Y eso es lo que nosotros también debemos entender, sobre todo en nuestra casa, en nuestra Ahí es donde familia. está. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos, bueno o malo, va a repercutir, amados hermanos, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y ya dependerá de nosotros si hacemos o no conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, se encendió, ¿por qué? Porque este es el celo de Yahweh, porque se cumpla su palabra. Es que no es porque, uy, se me quedó con un mantico, no, ¿cómo así? No, es por el celo, porque se cumpla su palabra, porque Yahweh quiere que se obedezca su palabra. Y dice el versículo 2, y Yeshua había enviado hombres de Jericó a la ciudad de Ai, que estaba cerca de Beit Awen, al oriente de Beitel, con indicaciones de ir a espiar aquella tierra. Así que los hombres subieron y espiaron a Ai. Entonces, en esa movida que llevaban, ¿no? Las cosas al tesoro, a la casa del tesoro de Yahweh, pues este hombre, Acán, que estaba ayudando a llevar todo, de repente vio una oportunidad, y mire cómo estoy haciendo, ¿no? Entre comillas, una oportunidad, ¿sí? De poderse embolsillar, de poderse encaletar alguna cosa, y uy, no, aquí hay mucho oro. No, un lingotico de oro, una barrita de oro. Se da cuenta. ¿A quién le va a hacer daño? ¿A quién va a perjudicar? Eso tienen plata esos sacerdotes. Eso allá tienen plata, tienen dinero, tienen joyas, eso está repleto. Eso, ¿a quién va a perjudicar? Eso no hay nada. Una barrita que me quede, un vestidito que me quede, unas cuantas monedas que me quede, eso no le va a hacer daño, eso no lo va a quitar. Y eso no va a empobrecer a Dios. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero es que no se trata de eso, amados. Se trata de obedecer todo lo que Yahweh ha ordenado. Entonces, mientras transportaba y él hacía esto, entonces Yeshua de manera diligente estaba ya enviando espías hacia la segunda ciudad. Ya estaba trabajando. Ya esa era la segunda ciudad, Claro. llamada Ai, ¿sí? Entonces les dio indicaciones a los exploradores, a los espías, vayan, miren y todo esto, a ver cómo está la situación allá. Allá en esa ciudad. Y regresando a Yeshua, aquellos espías, ¿no? En el versículo 3, 7:3, y regresando a Yeshua le informaron, no es necesario que suba todo el pueblo, que vayan 2 o 3 mil hombres y ataquen a Ai. No fatigues a todo el pueblo haciéndolo subir allá, porque los de allá son pocos. Entonces, pues, no había tanto como Jericó. O sea, Jericó se hubiera necesitado todo un ejército poderosísimo de Israel, hubiera necesitado prácticamente de todo el pueblo para tomarla. Pero el Eterno se las entregó porque fue el que él mismo la destruyó. Ahí se está viendo, ¿no? La voluntad del Eterno de exterminar y de quitar esos pueblos que, vuelvo digo, eran pueblos Terrible. malvados, eran pueblos que no tenían piedad, que no tenían misericordia. Entonces era una cosa bastante crítica. Sin embargo, esta no era, digamos, tan pomposa, tan grande, tan fuerte como lo era Jericó. Entonces dijeron, no, con unos 3,000 hombres más o menos se puede tomar la ciudad de Ai. Así que, versículo 4, como 3,000 hombres del pueblo subieron allá. Sin embargo, los hombres de Ai los hicieron huir.
Y los hombres de Ai lograron matar a 36 de ellos, 36 israelitas. Pues los persiguieron desde el portón de la ciudad hasta las canteras. Y en la pendiente, ahí los dieron de baja. Por eso el corazón del pueblo se derritió y se hizo como agua. Entonces llegaron los hombres, como 3,000 hombres de Israel, a asaltar la ciudad. Y cuando llegaron allí, resulta que los de Ai salieron en contra de ellos y los pusieron en huida y salieron de la ciudad y en una bajada, en una pendiente, allí los alcanzaron y mataron ¿a cuántos? A 36. 36 hombres. Cuando llegó la noticia al pueblo, pues el pueblo desfalleció, su corazón se desanimó. Por eso el corazón del pueblo se derritió y se hizo como agua, pues es que les entró ¿qué? Miedo. Desánimo, ¿no? O sea, se desanimaron, sintieron como que, Ya, qué susto. no vamos a tener fuerza, no, ya, y decayeron, ¿no? O sea, su corazón dijo, no podemos. Ante esto, Yeshua rasgó sus vestiduras. Claro, les mataron a 36. Él y los ancianos de Israel estuvieron hasta la tarde con sus rostros en tierra frente al arca de Yahweh y se echaban polvo sobre la cabeza. Entonces Yeshua exclamó, Yeshua, hijo de Nun, ¿no? Que Josué lo traducen, lo transliteran en muchas Biblias. Entonces Yeshua exclamó, ¡Oh, Adonai Yahweh! ¿Por qué llevaste a este pueblo a cruzar el Jordán, solamente para entregarnos en las manos de los emoritas? Emoritas, de los habladores. Sí, eso es lo que significa la palabra, ¿sí? Amorreo. El amorreo, ¿no? En hebreo es el hablador, el verborreico, ¿no? Hablan mucho. Ya, pues. Hablaban, ¿sí? Jactanciosos, ¿no? Muy jactanciosos. Para entregarnos en las manos de los emoritas y que nos destruyeran. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y cuando viene esta situación, entonces Yeshua, muy compungido y muy adolorido por ello, empieza a hacerle reclamo al Eterno, que ese es el problema que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Nos va mal por algo, una situación, y empezamos a reclamarle al Eterno. Sí. Cuando debemos hacer es una introspección, debemos hacer es un análisis de nuestra vida, en qué estamos fallando, qué es lo que está pasando realmente, ¿sí? Porque por lo general los seres humanos tendemos a buscar culpables en otros, pero nos cuesta asumir nuestra responsabilidad, nuestra culpa. Entonces aquí Yeshua, hijo de Nun, pensaba que era el Eterno el que les había hecho esto, o sea, no había sido fiel a su palabra, prácticamente los mandó como corderos al matadero, los envió pues a la muerte, sí. Entonces le dicen, no, entonces, ¿para qué hiciste eso? O sea, si era ya para hacernos morir allá, pues mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mejor nos hubiéramos quedado y no hubiéramos pasado allá. Nos hubiéramos quedado y allí pues hubiéramos visto qué hacemos. Claro. Pues para esto era mejor quedarnos allá. Entonces prácticamente le está echando la culpa al Eterno y le está diciendo que era lo mejor. ¿Sí? Sí. Y nosotros somos los seres humanos, ¿no? Somos atrevidos, ¿no? ¿Sí? Que hasta le podemos decir al Eterno qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo conveniente para nosotros? No, lo conveniente para nosotros es esto, Señor. ¿Sí? Y somos bastante pasados de la raya, ¿no? Pasamos límites, somos osados. Le decimos al Eterno qué es lo que Él debe hacer y por qué mejor no hiciste esto. En nuestra humanidad nos sentimos, nos da coraje, nos da ira, nos enojamos. Y sigue diciendo él allí, porque él está en su actitud de enojo, de dolor. Y sigue diciendo, ¡ay, Adonai! ¿Qué puedo decir después de que Israel ha salido huyendo de sus enemigos?
Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? ¿Ahora qué vamos a decir? ¿Ahora qué va a suceder? Y mire, dice el versículo 9, cuando los kenanitas, los cananeos, los Mm. kenanitas y todos los habitantes de esta tierra se enteren, se volverán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y mire lo que le pregunta. ¿Y qué vas a hacer tú en cuanto a tu gran nombre? Ay, qué preocupado, ¿Ah? ¿no? Estaba preocupado por el gran nombre, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer tú por tu Hipocresía. renombre, por tu gran nombre, por tu fama, ¿no? Ajá. Ay, Por no, tu honra. seres humanos somos terribles. ¿Mm? Ay. No, pues yo me imagino al Ni Eterno siquiera ya. tenía Josué sinceridad, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer con tu? No, él no estaba preocupado por el gran nombre del Señor, estaba preocupado era por él. Sí, entonces cuando nosotros salgamos huyendo de acá porque van a venir estos, Ujú. todos Ay, los no, kenanitas, porque pues total. recuerde que todo ese territorio, Ya. toda esa tierra, conocido como la tierra de Canaán, ¿sí? Toda Mm. esa tierra donde estaban esos diferentes pueblos, ¿no? Esos diferentes pueblos, ciudades. Entonces, ¿ahora qué? Cuando ellos se levanten y vengan contra nosotros y vengan y borren nuestro nombre, ya, se dio por vencido, ya por derrotado, ya prácticamente los vencieron, ya se dieron por vencidos. Mm. Ya, borren nuestro nombre de la tierra, van a acabar con nosotros y ya no más. ¿Y qué va a pasar con tu nombre? ¿Mm? Como si el nombre del Eterno dependiera de lo que suceda o no con nosotros, con el pueblo, Por de lo eso que le digo, suceda con el pueblo. por eso le digo, ¿Mm? ¿qué atributo es el que tiene Josué? ¿Ah? Se atribuye. Pero así somos todos. Sí, no, claro, eso No es. digamos que, ay, ese Es Yeshua así no. Sí. Uy, ese Yeshua no merece, ese Yeshua hijo de Nun no merece llevar ese nombre. Mm. Yeshua, el nombre de nuestro Señor, ¿no? No lo merece, ¿cómo es posible? Nosotros somos igualitos, amados. Sí, claro. Y Somos eso la que a veces creo pataleta. que Más. somos más pasados, ¿sí? Sí. Y está haciéndole entonces toda una serie de reclamos al Eterno y hasta preocupado por el nombre del Señor, como si alguien tuviera que defender al Eterno y defender su nombre, Mm. cuando su nombre está por encima de todo, independientemente de lo que el hombre haga. Versículo 10. Pero Yahweh le dijo a Yeshua, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro decaído? Mm. Mire, tu rostro está decaído. ¿Por qué estás así? O sea, ¿por qué esa actitud en pocas palabras? Levántese, deje de chillar, Ujú. no llore, ¿sí? No llore más, ya deje de quejarse. Porque a veces nosotros pretendemos o creemos que si nos quejamos, por más que nos quejemos, entonces por eso es que el Eterno Mm. nos va a responder. Entonces muchas veces no le damos alabanza a Él, sino quejabanzas, ¿sí? Mm. A veces nuestra oración ante Él, más que una alabanza, se constituye en una quejabanza. Quejas y reclamos, ¿no? Mm. Y si pudiéramos, le montábamos sindicato al Eterno, ¿sí? Y le hacíamos paro, y le hacíamos protesta. Y ya Él, levántate, ya, no más. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás ahí con tu rostro decaído? Y mire que el Señor ahora le va a decir el motivo, la situación. O sea, ¿cuál es la situación? Yeshua hijo de Nun, pensaba que esto era culpa de quién. Prácticamente, ¿a quién está echando la culpa? Ay, güey. A Yahweh. Claro. Y ahora el Eterno le va a decir realmente quién es el culpable. Y Israel ha pecado, pues ha traspasado mi pacto que yo les ordené, ya que ellos tomaron de lo que estaba consagrado. Ahí aparece esa palabra, ¿no? Tremendo. La palabra dual que yo les digo, que puede ser consagrado o anatema. De lo que estaba consagrado, tomaron de lo que estaba consagrado. Por tanto, han robado, han mentido y lo han ocultado entre sus enseres. Entonces, la gran pregunta que siempre hacen las personas, cuando alguien se queda con lo que es de Elohim, hablando de sus ofrendas,
de sus diezmos, de sus primicias. ¿Eso es robar? Sí, claro, Sí, totalmente. aquí lo dice la palabra. Ya que ellos tomaron lo que estaba consagrado, por tanto han robado, han hurtado. Cuando tomamos lo que es exclusivo de Elohim, llámese ofrendas, llámese diezmo, llámese primicias, estamos robando, gústenos o no. Hay mucha gente que se enoja con esto, que se molesta con esto, y esto es lo que dice la palabra. Eso que había sido consagrado, todo el oro, toda la plata, todas las cosas preciosas, todo esto que debía ir a la casa del tesoro de Yahweh, cuando Achán tomó de ello, lo que hizo fue robar, engañar. Por eso dice, han robado, han mentido, han engañado y lo han ocultado entre sus enseres. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre. No sé si esto que yo estoy diciendo luego lo va a tomar otro y me van a hacer allí... Se acostumbran, ¿no? El pastor dice que Sí. el que no diezma, el que no ofrenda, es un ladrón. Sí, claro. Pero no lo digo yo, No, lo dice la palabra. es que lo dice la palabra, ¿sí? Que lo que había sido consagrado de Jericó, por haberlo tomado, tomaron de lo que estaba consagrado, por tanto, como tomaron de lo que estaba consagrado, entonces han robado, han hurtado, han engañado y lo tienen oculto entre sus enseres. Entonces se trata de robo y engaño, amados hermanos. Cuando nosotros no honramos al Eterno con lo que debemos honrarlo, ¿sí? Eso se constituye en robo, en hurto, en engaño. Gústenos o no nos guste, y no lo digo yo, Carlos Rabat, lo dice la Escritura. Ya si alguien quiere pelear con la Escritura y si me sacan un video para decir cosas que no son, bueno, ni modo, yo no me voy a poner a alegar con nadie. Sí, claro. De mí han hecho videos y para hacerme quedar mal, para quererme hacer... Yo no me voy a poner para darnos más fama. Sí, yo no me voy a poner a pelear con personas que no merecen mi atención, amados hermanos, porque precisamente, sí, eso lo iba a decir, porque precisamente no están peleando conmigo. ¿Quiénes están somos peleando nosotros contra Elohim. Contra nosotros. Sí. No pueden. Sí, hay gente que me ha hecho a mí Señor. videos y hacen allí y tratan de hacerme quedar en ridículo y que yo estoy diciendo cosas que no son y que estoy mintiendo y que estoy enseñando cosas que no son bíblicas. Allí, amados hermanos, usted lo está leyendo en su Biblia, no sé, ¿cómo dice en esta Biblia? Léeme allí esa última parte del versículo 11. 7:11. Sí, el 7:11. Dice, los israelitas han pecado y violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Ese es el 11. Sí, el 11. Bueno, ahí no dice, de pronto como dice, No. allí voy a Han buscar pecado y han violado 7:11. el pacto. Sí, permíteme un momento porque me llama la atención Josué Dice, 7:11. han pecado Aquí vamos y a ver. violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado. Sí, Es un sinónimo se han también apropiado, pero no, eso es un del eufemismo. botín. Ajá, si Sí. no son muy claros ahí. Vamos a leer Reina Está Valera. muy suave. Y Reina Valera. Israel ha pecado. Reina Valera del 60. Sí, para que no digan que es que yo estoy leyendo una versión que No, esa es la más a mí popular. no, Me de lo que convenga. me convenga. Sí, sí. Voy a leer Reina Esa Valera. es la- Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, ahí dice anatema, de lo consagrado, ¿no? Porque como estaba consagrado a Yahweh, ¿sí? Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces algo, ¿sí? Han hurtado, usa la palabra correctamente allí, ¿no? Han hurtado, es decir, han robado, lo han hurtado, lo han robado. Y aparece la misma palabra ganav, que es la que aparece en el mandamiento de Éxodo 20 de no robarás, de no hurtarás. ¿Sí? Lo tiknov, en hebreo. No robarás, no hurtarás. Entonces, aquí, amados hermanos, nosotros vemos esto. Entonces, por eso les digo, quedarse, apropiarse de lo que es del Eterno, ¿sí? Es robar. Entonces, al no llevar, como Jericó era la primicia,
Era la primicia, amados hermanos. Entonces, precisamente, Tremendo. entraba allí. De hecho, yo tengo, aunque la Biblia no lo dice exactamente, pero sí por la forma en que está descrito por los shofares, cuando habla que tocaron los shofares, dice que tocaron los shofarot, ¿sí? Y obelim, shofarot y obelim. Cuando ellos tocaron los shofares para que los muros cayeran, dice que tocaron los shofares y obelim. Los shofares y obelim significa jubileos. Y eso se hacía en tiempo entre Yom Kippurim y Sukkot, Ujú. ¿sí? Se tocan los shofares y obelim, ¿sí? Shofarot y obelim en hebreo. Ujú. Entonces, nosotros podríamos deducir, porque es que a veces nosotros pensamos pues que todo en la Biblia se da de un día para otro. O sea, Al voltear de sí, al página. voltear de página ya Así sucedió. nomás como lo leemos. Nosotros leemos que los hijos de Israel llegaron, Ujú. ¿sí? Allí frente a la tierra de Canaán en el tiempo de Pesaj. Ujú. Pero cuando van a hacer toda esa incursión, yo no tengo duda que eso ya fue en el tiempo de Sukkot. Ujú. O sea, había pasado un Ah, todo ese tiempo tiempo. desde Pesaj hasta Sukkot Ujú. por el uso de los shofarot y obelim. Ya, eso te da una idea. Claro, una idea, norte. ¿sí? Una idea allí. Y sobre todo porque se habla de teruá Ah. también. Porque cuando nosotros leemos en el capítulo 6 de Yeshua, de Josué, se dice que dieran gritos de teruá. Ujú. Entonces ahí está todo el tiempo de Mm. teruá, Yom Kippurín y Y Sukkot, Sukkot. que son esos 3 momentos que están ahí juntos. Ujú. Entonces debían dar gritos de teruá, ¿sí? Y debían hacer sonar los shofarot y obelim, sino que la mayoría de las Biblias lo traduce como los shofares o los cuernos de carnero. De carnero. Y no, y obelim significa jubileos, viene de yobel, jubileo, Mm. ¿sí? Entonces, no es cuernos de carneros, eso lo han traducido así como por darle una traducción, Mm. pero literalmente son los shofares de jubileos, Ujú. ¿sí? Qué bien. Entonces para mí, yo estoy casi seguro que esto que sucedió de la tierra, de cuando la toma de Jericó, estaban en Sucot. Sukkot. O sea que Jericó se convirtió en la La primicia primicia de Sukkot. de Sucot, Ve, qué interesante. Mm. ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta situación. Entonces dice que lo han robado, lo han mentido y lo han ocultado. Por eso los hijos de Israel no pueden estar firmes ante sus enemigos, Claro. sino que salen huyendo ante sus enemigos porque están en anatema. Claro, ahora sí la palabra en anatema. ¿Cómo estaban ellos? En anatema. En anatema. La misma palabra consagrado a Yahweh, ahora ellos estaban ¿en qué? Anatema. En anatema, es decir, en maldición. Y si no eliminan el anatema de entre ustedes, no estaré más con ustedes. ¡Wow! No estaré más. Porque la ira de Yahweh significa que Él se aparta, que Él se va. Ujú. Por eso cuando en la historia de Aarón y Miriam, que hablaron mal de su hermano Moshe, que Miriam se llenó de lepra, ¿sí? Dice que la ira de Yahweh se encendió contra ellos dos, por lo tanto Yahweh se fue, los dejó. Al irse, ella quedó desprotegida de Pues, ujú. la protección, quedó por fuera de la protección de Yahweh, quedó desprotegida y por tanto vino Ale- calamidad sobre Mm. ella, Tremendo. vino juicio sobre ella. Porque cuando Yahweh está con nosotros, el juicio no nos toca. Pero si Él se va, se retira, quedamos expuestos al juicio. Y Él está diciendo, yo me voy. Por eso la ira de Yahweh se había encendido. Me voy, yo no estaré más con ustedes. Me voy. Ustedes van a quedar expuestos. Cuando nosotros no obedecemos al Eterno, quedamos expuestos. Quedamos expuestos, amados hermanos. Entonces, dice aquí, deben sacar el anatema de entre ustedes. Si no, no estaré más con ustedes. Hay que sacar el anatema. ¿Y cómo sacamos el anatema? Obedeciendo. Su palabra. Obedeciendo la palabra. Y si debemos honrar al Eterno como debemos honrar, pues lo honramos. Si yo debo honrarle con los diezmos, las ofrendas, lo honro. Si debo honrarle con las primicias, lo honro. Claro. Y dice acá, levántate, santifica al pueblo y diles, ¿qué es lo que el Eterno pide? Santificación. Honrar al Eterno con los diezmos, ofrendas y primicias hace parte de nuestra santificación. Ujú.
No estoy diciendo que es nuestra santificación, que hace parte, Claro. ¿sí?, de nuestra santificación. Solamente que ese tema para algunos Es muy es muy difícil. difícil aceptarlo y no entiendo por qué. Santifíquense para mañana, porque así dice Yahweh, el Elohim de Israel. Hay un anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás enfrentar a tus enemigos hasta que quites de en medio de ti al anatema. Entonces se presentarán mañana con sus tribus, y la tribu que designe Yahweh se acercará por familias, y la familia que designe Yahweh se acercará por casas, y la casa que designe Yahweh se acercará hombre por hombre. Y sucederá que quien sea sorprendido con lo consagrado, aparece otra vez la palabra ahí, ¿no? Ujú. La palabra que puede funcionar como consagrado o anatema. Y sucederá que quien sea sorprendido con lo consagrado será quemado en la hoguera. Terrible esto. Ujú. Esto es una situación. Y esto, amados hermanos, mírenme acá, esto es como un preludio de lo que va a El suceder juicio. en el juicio. Mm. Tal vez aquí en esta tierra, hoy, Pase nada. ninguno vaya a ser quemado en ninguna hoguera aquí. Pero el día de mañana, delante del Eterno, Mm. ante el juicio, cuando estemos ante el tribunal, por eso los mandó a llamar a todos y que se presentaran, porque esto se trataba de un juicio. El Eterno mismo iba a hacer un juicio y por eso se iba a presentar todo Israel, todas las tribus, y de cada tribu él iba a designar, ¿no? Entonces iba a designar una tribu y de esa tribu iba a designar una familia, de esa familia una Varón. casa Una y de casa, esa varón. familia un hombre, hasta que llegara al culpable. Esto se trataba de un juicio. Será quemado él y todo lo que posee. Entonces será quemado él en una hoguera y todo lo que posee, por cuanto ha traspasado el pacto de Yahweh al cometer una vileza. ¿Qué dice la Biblia que cometió Ahán? ¿Una qué? Vileza. Vileza. Bueno, yo lo he traducido como vileza. Algunas Biblias dicen maldad, ¿sí? La palabra que aparece allí en hebreo es nevalá, 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 vileza, así lo he traducido yo. Hay otra Biblia. ¿Cómo dice ahí el versículo 15 aquí? El que dice, completo se lo leo. La última parte, ¿ha cometido Y qué? ha causado el oprobio de Israel. El oprobio. Bueno, ha Eso cometido una sí, vileza. ha Y esa ocasionado el palabra oprobio. nevalá, mire con qué está asociada. Esta palabra, la primera vez que se usa en la Biblia hebrea, esta palabra nevalá, es con base a lo que hizo Shechem cuando violó a la hija de Jacob, a Dina, o a Diná, Ujú. ¿sí? Dina, en hebreo Diná, cuando la violó. En el capítulo de Génesis, capítulo 34, versículo 7, aparece por primera vez la palabra nevalá, que dice que los hermanos de Diná, Ujú. los hijos de Jacob, de Israel, se indignaron terriblemente cuando se dieron cuenta que el príncipe Shechem había tomado a su hermana por la fuerza y la había violado. Ujú. Y entonces para ellos, dice la Biblia allí en Génesis 34:7, que ese acto que hizo Shechem Una fue una vileza. ¿qué? Una vileza. Vileza. ¿Cómo le parece o cómo califica usted la violación de alguien? Uy, sí, una vileza. Eso es una vileza, es lo más bajo. Terrible. Es algo que nosotros no podemos admitir, Uy, amados no. hermanos. Tenemos que reprochar con todo. Nosotros no podemos Totalmente. acostumbrarnos a una cosa esa, terrible, una vileza. Mm. Tanto que decidieron vengarse. Ujú. Y por eso vemos que dice la palabra que Shimón y Leví, Ujú. ¿sí?, tomaron venganza y mataron al príncipe y mataron a todos ellos. Sí. De hecho, Jacob no quería eso, pero a ellos como hermanos les Indignados. dolió y les indignó terriblemente que Shechem, un príncipe, haya violado a su hermana. Y ellos no se quedaron con eso y se vengaron. Ahora, yo no estoy diciendo que esa venganza estuvo bien, No, pero no, cómo era el contrario. dolor de ellos al ver a su hermana Su dolor. en esa situación en la cual ella fue violada. Ay, sí, terrible. Entonces, imagínense que lo que hizo Ahán es calificado con la misma palabra con la Vileza. que se califica una violación. Ujú. En este caso, es decir, el Eterno sintió que su pacto Ha fue sido
violado. Violado, o sea, fue violado. Cometió por eso dice, han traspasado mi pacto. Esa persona ha traspasado mi pacto. Lo dice allí. Al cometer una vileza en Israel. El no honrar al Eterno con los diezmos, las ofrendas, las primicias, es un acto de vileza. Así queda atestiguado delante de él. Y el día de mañana ante el tribunal así va a estar escrito. Así aquí no pase nada en esta tierra, nosotros no podemos pensar que todo queda aquí. Claro. Eso No, todo traspasa allá. Claro. Versículo 16, rápidamente, regálenme los últimos minutos. Entonces Yeshua se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por sus tribus y fue designada la tribu de Yehudá. E hizo acercar a la tribu de Yehudá y fue designada la familia de los serajitas. E hizo que se acercara la familia de los serajitas por varones y fue designado Zabdí. E hizo que los varones de su casa se acercaran y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zerach, de la tribu de Yehudá. Entonces Yeshua dijo a Acán, hijo mío, ahora, otorgando honra a Yahweh Elohim de Israel y dando gracias a él, confiésame ahora lo que has hecho sin ocultarme nada. Cuando nosotros damos honra a Yahweh, verdaderamente cuando confesamos las cosas. Ahora, hijo mío, otorgando honra a Yahweh Elohim de Israel y dando gracias a él, confiésame ahora lo que has hecho sin ocultarme nada. Entonces mire que el Eterno mandó a traer a todo el pueblo y él mismo fue seleccionando. ¿Sí? Selecciónenme de todas las tribus a la tribu de Yehudá. ¡Tum! Allí. Ahora a toda la familia de Zerach. Ahora todos los varones de la familia de Zerach, ¿sí? Que venga la casa de Zabdí. Y cuando ya tuvo allí, a los de la casa de Zabdí, señaló a Acán. Tremendo. Ahí había un tribunal. Eso era un juicio. Y dice acá, y respondió Acán a Yeshua, diciendo, en verdad he pecado. Ya cuando lo descubrieron, ahí sí ya confesó. ¿Ya para qué? ¿Por qué no confesó antes? ¿Por qué esperó a que la ira de Yahweh se encendiera? ¿Por qué esperar a lo último? En verdad he pecado, pero confesó porque fue descubierto, puesto al descubierto por el mismo Yahweh. En verdad he pecado contra Yahweh Elohim de Israel y esto es lo que he hecho. Entre el botín vi un manto dice, perdón, que se me saltó acá. Entre el botín vi un manto de shinar fino. Shinar, aparece la palabra shinar. Algunas Biblias dice un manto babilónico. Sí, ¿por qué? Porque Shinar era una región de Babel, pero literalmente ahí dice Shinar, de donde salían los mejores mantos. ¿Sí? Entre el botín vi un manto de Shinar fino y 200 monedas de plata y un lingote de oro de medio kilo de peso, lo cual codicié y tomé. Lo mismo que pasó con el ser humano en Edén. Vieron el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto y que era un árbol ¿qué? Codiciable, agradable, bueno para comer. El enemigo siempre nos va a llevar a codiciar lo que es exclusivo y le pertenece solamente a Yahweh. Ojo con eso. Esa es una de las mayores trampas que él pone. Las mayores trampas que él pone es en hacer codiciar lo que es exclusivo de Yahweh. Siempre va a llevar a la gente a codiciar el diezmo, la ofrenda, las primicias, para que la gente no honre al Eterno. Entonces lo vi codiciable, claro, vio todo eso, esas monedas, ese manto tan fino, esa barra, ese lingote de medio kilo de peso, lo codicié y lo tomé. Y aquí están escondidos bajo tierra dentro de mi carpa con la plata debajo. Yeshua envió mensajeros que fueron corriendo a la carpa y en efecto el manto estaba oculto en su carpa y la plata debajo. Y la plata debajo.
Y tomándolos de dentro de la carpa, los llevaron ante Yeshua y ante todos los hijos de Israel. Y mira lo que dice, y los pusieron en presencia de Yahweh. Estaban era en presencia. Y eso es lo que se le olvida a mucha gente, que el día de mañana todos obligatoriamente compareceremos ante el tribunal y vamos a estar en presencia del Señor. Y Yeshua, acompañado de todo Israel, tomó a Ahán, hijo de Zerach, la plata, el manto y el lingote de oro, junto con sus hijos e hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto poseía, y los llevaron al valle de Ajor. Y dijo Yeshua, ¿cuánto nos has agraviado? ¿Cuánto nos has qué? Agraviado. Has hecho algo muy, muy malo. Gracias. Una desgracia contra nosotros. Nos has agraviado. Entonces, por cuanto nos has agraviado, que te agravie hoy Yahweh. Y todo Israel los apedreó y los quemaron en la hoguera después de haberlos lapidado con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Yahweh se apartó del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama hasta hoy Valle de Ajor. Ajor significa agravio. El Valle del Agravio. Ahí quedó. ¿De qué le sirvió quedarse con lo que era del Eterno? Al fin y al cabo, no lo pudo disfrutar. Y tal vez muchas personas no honren al Eterno, pero el día de mañana tendrán que dar cuenta delante de Él. Porque quien se queda con lo que es consagrado al Eterno, lo que es santificado al Eterno, lo que le pertenece a Él, así no le guste la gente, lo está robando. Claro. Eso es robo. Por tanto, quien se queda con eso, si lo roba, es un ladrón. Claro, ladrón. ¿Cómo se le llama a una persona que se queda con lo ajeno? ¿Cómo le llamamos? Ladrón. Si a usted alguien pasa y le hace un raponazo y le roba el celular o cualquier cosa, ¿usted qué empieza a gritar en la calle? Ladrón. Ladrón, ¿cierto? ¿O qué va a decir? Ay, no, era un necesitado. No, usted inmediatamente, usted le daría coraje y empieza a gritar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el Eterno no puede sentir también el ardor de ira frente a una condición en la que estamos demostrando total desobediencia y no queremos honrarle a Él? Así que, amados hermanos, Jericó era la primicia. Por eso fue dedicada, por eso fue consagrada y santificada a Yahweh. Y eso lo debían entender los hijos de Israel. Así que nosotros debemos aprender a honrar al Eterno con las primicias, con la ofrenda especial, con la mataná, tal como lo enseña la palabra, en el tiempo de Matzot, panes sin levadura, en el tiempo de Shavuot, ¿sí? Que es la de Pentecostés o semanas, y en el tiempo de Sukkot, en el que estamos. Así que yo espero en el nombre de Yeshua que todos entendamos esta palabra. Amén.